Damos la bienvenida a la señora Ana Mulá Rivas, abogada y asesora legal de la Fundación Franz Weber, que, como todos los anteriores comparecientes, pues tiene 15 minutos para su intervención, para explicarnos lo que opina sobre el objeto de esta comisión. Cuando usted quiera. Pues muy bien, muchísimas gracias. Buenas tardes, señor presidente, miembros de la comisión, señores y señoras diputados. Muchas gracias por sustanciar estas comparecencias y por habernos invitado. Bueno, yo fui convocada en primer término para hablar del Código Penal, pero también quisiera dedicar un tiempo al proyecto de ley de protección, derechos y bienestar de los animales. Bueno, hoy, justamente hace 12 años, el 27 de octubre del 2010, que se presentó en la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca del Congreso de los Diputados el informe elaborado por un comité de expertos de alto nivel sobre bienestar animal creado por el Gobierno en cumplimiento de una proposición no de ley, la 161/140 del 2008, donde se informó al Congreso acerca del contenido, el posible contenido de una ley de protección animal de rango estatal, ¿no?, para todo el territorio español. Tras varios intentos infructuosos, desde esa fecha, digamos, desde el 2008, en esta legislatura se ha iniciado la tramitación de dicha ley con el objeto de instaurar un marco armonizador con unos requerimientos y estándares de protección adecuados a la realidad social actual, respetando la diversidad de las regulaciones existentes en las comunidades autónomas, con vocación de uniformizar políticas de protección animal. Bien, las normas no existen por sí solas, aisladas unas de otras, sino que forman parte de un todo, que es el ordenamiento jurídico. Recientemente, la Ley 17/2021, de 15 de diciembre, sobre el régimen jurídico de los animales, modificó el Código Civil, la Ley Hipotecaria y la LEC, con vistas, en la primera, a sentar el importantísimo principio de que la naturaleza de los animales es distinta a la naturaleza de las cosas o de los bienes. Es un principio que altera el estatus jurídico de los animales y, según el mismo preámbulo, ha de presidir todo el ordenamiento jurídico. Debemos acudir, por tanto, también a la Ley Orgánica 3/2020 de Educación, cuya reforma educativa incluye en todas las etapas el respeto a los animales y la adopción de modos de comportamiento que favorezcan la empatía y el cuidado de los animales. La unidad, la integración, la coherencia del ordenamiento jurídico, la compatibilidad de las normas son principios generales del derecho esenciales, ¿no?, para garantizar la seguridad jurídica y también la exigibilidad del cumplimiento de las normas. En este sentido, pues, es recomendable que tampoco existan tratamientos desiguales en las normas para obtener una regulación que sea calificada de, bueno, coherente, completa, sistemática. Aunque ello no es tarea fácil, para poder alcanzar esta coherencia debería corregirse cualquier discriminación, como de hecho haría esta ley, con las exclusiones, con las excepciones legales introducidas. Me refiero al caso paradigmático, por ejemplo, de los perros que desarrollan actividades cinegéticas y otros. Bien, ante una realidad de competencias concurrentes que afectan a los animales, se requiere, como no, un análisis prudente para garantizar que la ley sea respetuosa con las competencias asumidas por las comunidades autónomas. Siendo la Constitución de 1978, es entendible que en esa época el constituyente no reparara en ausencia de un título competencial específico relativo a la protección animal y que el bloqueo de la Constitución, bueno, tampoco lo ha permitido. Esto ha llevado a que el Tribunal Constitucional haya emitido fallos inconsistentes. Véase, por ejemplo, sentencias del Tribunal Constitucional 177/2016 y 134/2018, que anularon leyes o preceptos de leyes que prohibieron o regularon corridas de toros en Cataluña y Baleares, inconsistentes, inmotivadas y muy criticables jurídicamente. No lo digo yo, son términos utilizados por los mismos votos particulares de la sentencia, porque, dicen, modifica toda la jurisprudencia constitucional anterior sin dar cuenta de ello ni explicar el giro habido respecto al alcance y la forma de articulación de las competencias concurrentes o competencias en espectáculos públicos, en protección de animales o en cultura. Al margen de lo anterior, más recientemente,
con motivo del recurso de inconstitucionalidad en contra de diversos preceptos de la Ley de Protección Animal de La Rioja, el Tribunal Constitucional ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre el tema competencial, admitiendo, ahora sí, con más sentido común, que, leo, la protección animal conforma una política transversal que resulta amparada por diversos títulos competenciales, tanto del Estado como de las comunidades autónomas. Y que, en suma, dice el Tribunal, nos encontramos ante un ámbito de entrecruzamiento o concurrencia competencial de títulos habilitantes diferentes, estatales y autonómicos. Bien, voy a desarrollar a continuación el proyecto de ley orgánica de modificación del Código Penal en materia de maltrato animal, que supone una gran variedad de avances, pero también algunos retrocesos. Una posición compartida, además, con distintas asociaciones de la abogacía especializadas en defensa de los animales, que han venido reivindicando también mejoras a lo largo de los últimos meses. Bien, el artículo 340 bis 1 contempla la posibilidad de imponer una pena mayor, ¿cierto? Bueno, aumenta las penas también de privación de derechos como la inhabilitación para la tenencia de animales, etcétera. Sin embargo, abre la posibilidad de que se pueda sustituir las penas de prisión por multas, lo que implicaría sin duda un franco retroceso respecto a la redacción actual, a la par que no se acomodaría al principio del todo conocido efecto disuasorio de las penas ni al principio de proporcionalidad, porque en muchos casos las multas en el ámbito administrativo resultan muchísimo más elevadas. En este punto creemos que el texto debería recular al original que conocimos al principio, y es precisamente en un contexto en el que se percibe por los operadores jurídicos una falta de penalización suficiente de los delitos contra los animales, y además fue uno de los problemas que se querían solucionar o que se pretendían abordar con esta reforma inicialmente. Bueno, en esta reforma se eliminan algunos problemas interpretativos, como el que ha originado desde siempre, ¿no?, el vocablo de que maltratar injustificadamente, que en todo caso debería obedecer a supuestos que en realidad ya quedan excepcionados de la responsabilidad criminal. La sustitución de ese término tan absolutamente inapropiado por el fuera de las actividades legalmente reguladas, o mejor, fuera del amparo legal, permite, a mi juicio, de forma definitiva atajar cualquier duda sobre si, además de las circunstancias eximentes del artículo 20 del Código Penal, ¿no?, legítima defensa, estado de necesidad, ejercicio legítimo de derecho, las conductas que se llevan a cabo en el marco de actividades legales no serán en ningún caso delictivas. Bueno, pues la respuesta es sí, lo que también tiene que cerrar el debate sobre si la ampliación en esta reforma de la protección penal a todo animal vertebrado conlleva afectación para la práctica cinegética. Pues la respuesta creo que es que no, en absoluto. Es decir, la fórmula empleada, que además en esta ocasión permite recoger bajo la tutela penal aquellas especies que viven en estado salvaje, aquellos animales que pertenecen a especies que no están catalogados, que no están protegidos, porque para ello hay otros artículos, que viven en estado salvaje. No tiene ninguna afectación para las actividades que son legítimas, que son legales, si evidentemente cumplen con la legalidad en su desarrollo, ¿no?, o en los términos de la autorización administrativa pertinente. O lo que es lo mismo, como dice el informe del Consejo Fiscal, que dijo al objeto de abarcar solo aquellos actos objetivamente lesivos que tienen lugar en el marco de actividades legales, pero con incumplimiento o al margen de las disposiciones generales. Bien, para una mayor seguridad jurídica, cambio de tema, es aconsejable también que se incluya de forma expresa el tipo de lesiones, ¿no?, ya sean físicas o psíquicas. ¿Por qué? Bueno, pues si miramos los antecedentes, la ley orgánica que modificó el Código Penal en el 2003 nombraba expresamente las lesiones que produzcan un menoscabo físico. Seguidamente, la reforma del 2010 suprimió este vocablo físico para entender que daba cabida a lesiones físicas y lesiones psíquicas. Y esto pues se mantuvo hasta el 2015, hasta la última reforma. Sin embargo, ello no ha supuesto que una interpretación unánime y autonómica, en el sentido de que se tiene que abarcar lesiones físicas
y psíquicas. Bien, la reforma también posibilita la retirada temporal, ¿no?, de arma de fuego en el caso de que hubieran sido usadas para cometer el delito, pero con el redactado propuesto se pierde, creemos, la oportunidad de extender dicha inhabilitación cuando el delito no es perpetrado con un arma de fuego. Por ejemplo, aquí cabe preguntarnos por qué no se retira el arma cuando el delito es consumado con una hacha. Se pierde la oportunidad, digo, para proceder a la privación del derecho de tenencia y porte de armas en todo caso por la mera peligrosidad de la persona maltratadora de animales que está en posesión de armas de fuego, como de hecho ya prevé el Código Penal en otros delitos violentos. Es cierto que se mejora la redacción de la explotación sexual, que pasa a ser actos de carácter sexual, justamente con el fin de evitar interpretaciones restrictivas que reducen los supuestos condenables a actividades con connotaciones económicas. Sin embargo, si se mantiene la actual ubicación que requiere causación de lesiones, habría un riesgo de despenalización, ya que, como recuerda, por ejemplo, una de las últimas sentencias, la Audiencia Provincial de Valencia, su sentencia número 361/2021, dice: el delito de maltrato animal es un delito de resultado material, muerte o lesiones que menoscaben gravemente la salud, salvo la modalidad típica de explotación sexual, ahora pasaría a ser actos de carácter sexual, que serían de mera actividad y se consumarían al realizar dicha conducta, al margen de las lesiones. Por tanto, creemos que debería tipificarse con un párrafo de forma independiente, o sea, mejora técnica. También es positivo que se agrave la responsabilidad penal en determinadas circunstancias contempladas en el 340 bis 2 y que se han puesto de manifiesto, ¿no?, desde que se aprobó la última reforma del 2015. Bueno, y al texto me remito. Con el actual redactado del delito leve o menos grave del maltrato animal, el artículo 340 bis quedaría también con la actual redacción sin castigo aquellos actos sin resultado lesivo, no se producen lesiones, que hayan provocado, sin embargo, un particular sufrimiento. Hay muchísimas conductas donde sucede esto, ¿no? Pensemos en animales que están atados durante muchísimo tiempo sin posibilidad de comer o de beber. Un supuesto que en la actualidad sí que es merecedor de reproche penal, ¿no?, en el artículo 337.4. Sería recomendable, por tanto, reconducir esto para que los casos en que no se ocasionara lesión o las lesiones no requiriesen objetivamente tratamiento veterinario, pues no quedaran impunes. De hecho, ahora ya está recogido. Si no se aprueba esta reforma y se produce la muerte del animal, recordemos que es indiferente que se haya empleado medios especialmente dañinos, que sea en presencia de menor de edad, que se haya hecho con ensañamiento. Algo que sucedió, por ejemplo, con el perro Timple, donde se constató la tortura, la muerte agónica, que generó una alarma social. Por tanto, es positivo que se haya incorporado en el articulado, digamos, la aplicación de las circunstancias agravantes en los supuestos de muerte. Y así, bueno, pues se ha reconducido un descuido histórico, ¿no?, del legislador, que ha dado lugar que en todo este tiempo un maltrato con resultado de lesiones o explotación sexual con agravantes haya llevado aparejado una pena mayor si no se produce la muerte, ¿no?, que para el caso que se produzca. Con el actual texto del artículo 344 también parece que, bueno, pensamos que el caso de Vivotecnia sirvió para hacer constar la necesidad de exigir responsabilidad a las personas jurídicas en este tipo de delitos. Sin duda, si hacemos una persona jurídica, ya sea un matadero, laboratorio, criador, clínica veterinaria, centros de recogida de animales, núcleos zoológicos en general, responsable penalmente de los actos de sus administradores o empleados, es más que probable que se impliquen en la buena praxis de su personal. Finalmente, la reforma en el artículo 340 quinquies contempla también modificaciones relativas a las medidas cautelares que pudieran ser adoptadas, ¿no?, con el fin de salvaguardar el bien jurídico protegido. Esto es, la vida, la integridad, la salud física y psíquica de los animales. Ahora bien, se omite el decomiso o la intervención definitiva de los animales, por lo que las personas maltratadoras, una vez finalizado el procedimiento y la ejecución de la sentencia condenatoria o la inhabilitación para tener animales, podrían recuperarlos, algo que también repara el informe del Consejo Fiscal, y esto, por tanto, también podría reconducirse.
Finalmente, siendo el fin de esta reforma adecuar el Código Penal para una mejor protección de los animales frente a conductas, todo tipo de conductas que se intenten contra ellos, se deberían revisar también otras tipologías delictivas cuyo objeto lo constituyen cosas muebles, como actualmente los delitos de robo, sustracción, apropiación indebida y hurto, ya que tras la reforma del Código Civil ya no se puede castigar a quien sin derecho para ello toma posesión del animal en contra de la voluntad de su legítimo propietario. Este vacío legal en el que quedaríamos, de hecho, ya ha servido para dictar una sentencia penal absolutoria. Se trata de la sentencia del Juzgado de Instrucción número 19 de Sevilla, de 18 de febrero del 2022, que entendió que el concepto de cosa mueble ha de venir dado por el Código Civil, siendo así que el nuevo artículo 333 del Código Civil ha sido reformado por la Ley 17/21, que ya no conceptúa como cosas muebles a los animales, tuvo que absolver a esta persona. Por tanto, es añadir a todos estos artículos, el 234, 236, 237, 253, la palabra cosas muebles y animales. Finalmente, si lo que se pretende es una reforma que adecue la norma penal a la realidad jurídica y social actual, también es necesario modificar otros preceptos relacionados con la utilización del maltrato animal para agredir a seres humanos. Cuestiones que seguramente otros comparecientes que me han precedido por sus perfiles ya habrán puesto de manifiesto. Muchísimas gracias. Muy bien. Bien, pues vamos a iniciar el turno de intervenciones de los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios, que ya como saben tienen 3 minutos. ¿Una hoja? Bien, en primer lugar, por parte... ¿Se ha ido Iñárritu? Sí. Bien, pues en todo caso, en primer lugar tiene la palabra Pilar Calvo. Sí. Sí. Pilar Calvo, en nombre del Grupo Parlamentario Plural. Cuando se quiera. Moltes gràcies, president. Gràcies, señora Mulà. Bueno, voy a ser muy breve porque hemos trasladado a lo largo de diferentes comparecencias las dudas, pero primero queríamos agradecer la presencia de los comparecientes, aunque ya se ha dicho aquí, aunque esté encerrada en las enmiendas, vamos a tener muy en cuenta de cara a la ponencia sus aportaciones. Siempre estamos a tiempo de modificar aquellas cosas que son mejorables y creo que es nuestra obligación y seguro va a ser, por lo menos hablo desde el Grupo Plural, seguro que todo el mundo lo comparte, es apasionante defender a los animales, o sea que ahí vamos a estar. Dos cuestiones. Estábamos comentando antes que había habido una campaña muy populista que ha lanzado mentiras para crear alarma entre los diferentes sectores que puedan quedar afectados por la legislación nueva. Desde el Congreso de los Diputados muchos de nosotros estamos teniendo un doble trabajo, que es por un lado tramitar y por el otro lado aclarar, explicar, decir exactamente lo que recoge la ley. Y al final, bueno, nos hemos quedado en una situación en la que hay una gran verdad en el caso de las dos leyes, y es que podemos estar en una situación de avance o podemos estar en una situación de retroceso. Entonces yo volvería a preguntar, ¿cuál es su opinión? ¿Qué cree que debiera pasar en caso de que se pierda la posibilidad de eliminar la multa como sustitución de la pena? Teniendo en cuenta que eso puede llevarnos a una legislación, o sea, que nos puede hacer volver atrás en el tiempo. Ante ese dilema, ¿qué hacer? ¿Se aprueba la ley tal como está, pero quitando, o sea, elimina, si no se puede salvar el tema de la multa, o se deja caer o se vota en contra? Y otro dilema en la Ley de Derechos, Protección y Bienestar. ¿Qué pasa si finalmente no conseguimos darles protección a los perros de caza, al menos fuera de lo que es estrictamente la actividad cinegética? ¿Hay que votar a favor de una ley que deja fuera a los perros de caza? Gracias. A continuación tiene la palabra, por parte del Grupo Confederal de Unidas Podemos, En Comú Podem, Galicia en Comú, su portavoz Juan López Urralde. Cuando usted quiera. Muchas gracias, presidente. Gracias, señora Mulà. Querría hacerle muy brevemente algunas preguntas porque ya estamos un poco tarde, pero una compareciente anterior a usted ha dicho que los animales no tienen que tener derechos porque eso va en contra de
la historia del derecho y, en fin, yo no lo he entendido muy bien porque me he perdido, pero me gustaría saber qué opina usted sobre esto, ¿no? En segundo lugar, quiero saber qué opinión le merece el rechazo del proyecto de ley por parte de las federaciones deportivas con animales y asociaciones del deporte y la correlativa exigencia de excluir de la misma a los animales utilizados en las actividades deportivas federadas del ámbito de aplicación de la ley, al igual que se ha hecho con la tauromaquia. Y también me gustaría preguntarle si definiría como despenalización la actual redacción de la propuesta de modificación del Código Penal en materia de maltrato animal. Nada más y muchas gracias. Parlamentario Vox, Carlos Zambrano, ¿es usted? Sí, sí, gracias, señor presidente. Zambrano, perdón. Zambrano, disculpe. Pues muy brevemente, y porque además hay poco tiempo, y me gustaría incidirle un par de preguntas que estamos haciendo algunos comparecientes, pero no conseguimos que se moje. Amigo, usted es jurista, y por lo tanto, como se trata de preguntas propias de un jurista, pues a ver si me la puede contestar. La propuesta del artículo 340 bis condiciona incurrir en el tipo delictivo a realizar la acción descrita en el tipo fuera de lo que son actividades legalmente reguladas. Usted se ha referido a ello en su exposición. Me gustaría saber su opinión sobre cierta falta de coherencia que aparentemente vemos en el precepto. Y le pongo un ejemplo. La misma actividad, pues por ejemplo, estar en el campo, en el mundo rural y cazar un conejo, si está bajo la autorización administrativa correspondiente, que es pagar una tasa y cumplir unos requisitos administrativos, supondría no incurrir en el tipo penal. Sin embargo, simplemente la persona que incumple la norma administrativa reglamentaria de pagar una tasa y de obtener una autorización administrativa, sí estaría incurriendo en el tipo penal. Le he entendido eso de su exposición. Entonces, realmente el bien jurídico que estamos protegiendo, ¿cuál es? Es el cumplimiento de la norma administrativa, el cumplimiento de la norma, en definitiva, de la actividad legalmente regulada, esa regulación. Por otro lado, esta misma expresión nos lleva a una situación que también quizá pueda ser, a ver si no lo puede aclarar, que provoca cierta incoherencia jurídica, porque usted como jurista sabe que el derecho penal se regula por ley orgánica y tiene todo el tipo penal tiene que estar conformado dentro de la ley orgánica. Sin embargo, con esta regulación lo que estamos es llamando a una regulación exterior para determinar lo que es y lo que no es la actividad legalmente regulada y hasta qué punto se regula y cuáles son los requisitos que hay que cumplir para terminar infringiendo o no infringiendo la norma penal. Con lo cual, a ver si usted me puede dar su opinión sobre si realmente ve usted o no esa incoherencia en esa necesidad de que el tipo penal esté regulado en el Código Penal y que no haya una remisión normativa a regulaciones que pueden ser incluso reglamentarias para poder determinar si la acción, el acto que realiza una persona realmente incurre o no incurre en el tipo penal. Es decir, si un juez, cuando vaya a juzgar y vaya a analizar este tipo, tiene que acudir a las posibles modificaciones de un reglamento que puedan determinar con sus variaciones si realmente ciertos actos están o no están dentro de esta tipificación penal. Muchas gracias. Muy bien, a continuación tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Milagros Marcos. No. Voy a intervenir yo. Sebastián Ledesma. No me lo has dicho. Bien, pues tiene la palabra usted. Muy bien. Por cierto, ¿cómo se llama? Sebastián Ledesma. Muy bien, de acuerdo. Muchas gracias a la compareciente
Nos ha parecido, pues bueno, aunque podamos discrepar en muchas cuestiones, nos ha parecido muy interesante, sobre todo yo también como jurista, los vacíos legales que deja la modificación del Código Penal. Yo estoy totalmente de acuerdo con muchas de sus afirmaciones. Pero mire, lo primero que tengo que decirle es que no le vamos a engañar, es decir, por desgracia, y no por culpa nuestra, sino por los que ahora mismo están gobernando, tanto con el Partido Socialista como Podemos, pues el plazo de enmienda ya ha finalizado. Eso ya ha finalizado. No, pero si me van a contestar, yo creo que he estado calladito y he escuchado barbaridades, pero bueno. El plazo de enmiendas ha finalizado. Es decir, esa es la pena de escucharla a usted. Tendríamos que haberlo escuchado mucho antes, de que se aprobara la ley, que se siguiera su tramitación y que no podamos mejorar esa ley en base a las aportaciones que usted misma está haciendo, ¿no? Mire, todos somos amantes de los animales, o por lo menos nosotros. Yo me considero amante de los animales y queremos protegerlos. Todos queremos evitar el maltrato, el abandono animal, quien no quiere a su mascota, ¿no? Pero eso no es contrario ni a la libertad individual de los ciudadanos, ni al respeto a las tradiciones y al futuro del mundo rural, ¿no? Mire, la primera pregunta sería esa, ¿no? ¿Usted cree que esta ley ha producido un gran consenso? Porque, le digo, han habido más de 6.000 alegaciones, la firma de 800 investigadores y expertos en un manifiesto en contra de la ley, y hay que tener en cuenta el informe del CNMC, ¿no?, alertando de la invasión de derechos y problemas de competencia, ¿no? Por eso lamentamos que en una inexplicable decisión del PSOE y del Podemos hayan limitado la posibilidad, como ya le he dicho, de escuchar a muchos compañeros de ustedes y a muchas personas que podrían aportar mucho a la ley, ¿no? Lamentamos igualmente que en unas injustificadas prisas del PSOE y Podemos en la tramitación de esta ley impidan que podamos aprovechar el conocimiento para mejorarla. Eso lo tenemos claro, ¿no? El PP ha defendido una ley basada en el rigor y en la evidencia científica, ¿no? Una ley del diálogo imprescindible para conseguir el consenso, ¿no? Comparte con nosotros esta opinión de que se debería haber llegado a un consenso mayor con respecto a esta ley. Considera ahora mismo, por lo menos la ley de bienestar animal, considera que hay tanta urgencia como para un tema tan sensible como este se debe llevar con estas prisas y sin tiempo para escuchar a los afectados y a quienes realmente saben del tema. Y partiendo de que todos queremos el bienestar animal, protegerlos y evitar todo tipo de maltrato, y habiendo regulación europea, nacional y de comunidades autónomas de todos los colores políticos, incluso han sido consensuadas, ¿por qué piensa que esta ley ha despertado tanto consenso también en su contra, ¿no? Desde su punto de vista, ¿cuáles son los ya nos ha dicho en la parte penal, pero no en cuanto a la ley de bienestar, cuáles son los puntos críticos de esta norma que perjudican el bienestar de los animales a cuyo sector representa usted, ¿no? Y los animales asilvestrados deben ser considerados animales de compañía. ¿Es razonable que se obligue a los ciudadanos y a la esterilización de sus mascotas por ley? ¿La proliferación de colonias felinas es una solución inocua para la biodiversidad y para la salud pública? ¿Es razonable que hayan criterios diferentes para los centros de protección en función de si son públicos o entidades protectoras? ¿Es razonable y beneficia a los animales que se puedan exponer en escaparates a los animales para su adopción en centros gestionados por entidades cuando no pueden serlo para su venta? Y finalmente, y perdone también la cantidad de preguntas que le he hecho muchas preguntas, ¿es seguro y beneficia a los animales que las funciones para las que hay especialidades universitarias las realicen personas sin cualificación adecuada? Bien. Muchas gracias. Bien, a continuación tiene la palabra por parte del Grupo Parlamentario Socialista su portavoz Raquel Pedraja, cuando quiera. Muchas gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, agradecerle a la compareciente la intervención que ha hecho, los datos que nos da y las aportaciones que nos hace. Creo que aquí estamos para escucharles y para poder mejorar la ley todo lo posible gracias a sus comparecencias, ¿no? Le he comentado anteriormente a sus compañeras del Partido Popular
que las leyes también se trabajan fuera de las comparecencias, fuera de las cámaras y que también se trabajan reuniéndose con asociaciones y colectivos. De hecho, mi compañera Sandra se reunió con la compareciente, en este caso, más allá fuera de esta comisión y fuera de estas comparecencias, ¿no? Y creo que también es importante ese trabajo previo, ¿no? Que también son importantes las comparecencias, sí, pero que también es importante el trabajo previo que se hace para poder realizar esta ley, ¿no? Y bueno, hablábamos de urgencia. El anterior compareciente ha comentado que ahora mismo, actualmente, al año 350.000 perros y gatos se abandonan en España. Creo que es urgente legislar contra eso. Creo que es urgente dotar de derechos a los animales y conseguir que no se abandonen animales en este país y dotarles también de un bienestar que es muy necesario, ¿no? Poco más, ¿no? Agradecerle esa comparecencia, agradecer las explicaciones que ha hecho y sí que me gustaría preguntarle un par de cosas, ¿no? La primera de ellas es, aparte de todo lo que ha comentado, ¿cree que hay algún punto fuerte en la ley que sea necesario destacar? Y luego, si cree que algún punto es necesario mejorar sí o sí urgentemente en esta ley, más allá de lo que nos ha podido comentar. Muchas gracias. Bien, pues ahora tiene usted 10 minutos para contestar todo lo que le han preguntado. Y en todo caso, creo que se lo he dicho antes, si hay alguna cosa que quiere enviarles a continuación para acabar de completar alguna respuesta, pues con mucho gusto lo enviaremos a todos los miembros de la comisión. Perfecto. Pues... Como he escrito tan rápido, no sé si lo voy a entender. Bueno, pues muchísimas gracias por las preguntas tan interesantes y tan acordes, ¿no? Con lo que bueno, pues el consenso o no consenso de ciertos sectores que ha generado esta ley, pero en todo caso un consenso de la sociedad que reclama esta ley desde hace años. Bueno, ¿qué debiera pasar para eliminar la situación, la pena, un dilema? Bueno, claro, la señora Calvo me planteaba este dilema, ¿no? Realmente la multa opcional pues es un riesgo muy grande desde el punto de vista de la adjudicatura que en todos los casos pues se decanten, ¿no? por la utilización de la multa y además también inclusive podría beneficiar, ¿no? a quien pues económicamente esté digamos con una situación más beneficiosa. Con lo cual sí, sería un retroceso muy grande que pues, podría suponer realmente una reconducción total del texto. Y aquí lo dejo. Creo que es generalizado, que sería grave. Hay cosas muy buenas también, así que bueno, pues esto, la elección ya veremos cuál es, si finalmente qué sucede. En cuanto a la protección, la exclusión de los perros utilizados para cazar y también otras especies y hacer una normativa para esta clase de perros o simplemente pues algunas excepciones o exclusiones que también nos parecen injustificadas y fuera de todo sentido común. Sí, también estaríamos incurriendo también en una grave incoherencia que podría dar lugar también a vaciar de contenido gran parte de la ley, pero sin embargo esta ley tiene un alcance mucho mayor, evidentemente, mucho mayor, y hay cuestiones que pueden regularse. Sin embargo, esto, digamos que distorsionaría todo el ordenamiento, se crearía un antecedente muy en contra, ¿no? de los principios que he dicho, de seguridad jurídica, de la unidad, de la compatibilidad de las normas, de la exigencia de las normas, etcétera, y también, pues iría en contra de otras legislaciones actuales, también estatales, de las comunidades autónomas, incluso del propio
convenio de protección animal, el convenio del Consejo Europeo, que es, si no recuerdo mal, incluso se presentó una reserva en los últimos meses de tramitación, y lo recuerdo perfectamente, justamente para evitar que entrara en vigor el convenio en su totalidad, y además, bueno, pues hablando de razas de razas de perros de cachorro utilizados para cazar, con lo cual todo el mundo entendía que estaban dentro del concepto de animales de compañía, porque allí se debatió, ¿no?, en el sede del Congreso. Sobre si los animales no tienen derechos, bueno, evidentemente sí que hay una corriente que lo pueda negar, pero aquí tenemos que sentar unas bases, ¿no? Vamos a ver cuáles son las necesidades, las capacidades de los animales, acordes con su capacidad también, con de ser sintiente, ¿no? Entonces, bueno, creo que el criterio de igualdad, ¿no?, con los seres humanos es justamente esta capacidad de sentir, por tanto, la capacidad de ser titulares de derecho. Por ejemplo, el derecho a no ser agredido, el derecho a no ser torturado. Un animal, digamos que no se lo podemos negar, ¿no?, y conceder, pues, a una persona sin ningún tipo de reparo, cuando pues ambos somos seres sintientes. Evidentemente, el concebir derechos a los animales no supone equiparar derechos a los derechos humanos. Es lo que, insisto, los animales tienen unas necesidades, unas capacidades conforme a ser sintiente, y por tanto la legislación tiene que conceder derechos a los animales acorde con esta capacidad, para evitar maltratos, abandonos, dejadez, omisión de auxilio, etcétera, etcétera. Sí que tienen derechos en este sentido, por supuesto. El rechazo del proyecto, exclusión. Vale, sí. En cuanto a las actividades deportivas, efectivamente, sí que he visto que hay sectores que quieren también excluir, tal y como se ha hecho con la tauromaquia, a todos aquellos animales que participan en prácticas deportivas, incluso, bueno, pues las federadas, ¿no? Hay muchas prácticas que están federadas, bueno, pues la Federación de Caza, de Hípica, de Polo, de actividades deportivas de invierno, la Federación de Galgos, tiro al vuelo, etcétera. Bueno, efectivamente, si acudimos, en primer lugar, si acudimos a la legislación, pues todas estas, en muchos casos vemos que estos animales, desgraciadamente, ya están excluidos de legislación, por ejemplo, de las explotaciones ganaderas. Se dice que las competiciones quedan fuera en prácticas deportivas. Aquella legislación sobre sacrificio de animales, también dicen que los animales estarán excluidos. Y también nuestra Ley 32/2007 hace referencia, ¿no?, en que también en los entrenamientos, competiciones, pues no se aplicará esta ley. Justamente debemos de partir del hecho que ante este vacío legal es evidente que una ley de protección animal tiene que incidir. Es absolutamente indiscutible que estos animales tienen que quedar también dentro de una ley de protección animal, más cuando acudimos a los reglamentos de estas actividades federadas. No hay, la hípica sí que contiene algunas reglamentaciones sobre bienestar animal, pero en el resto no hay un rastro de especificaciones sobre, bueno, para garantizar la protección de estos animales, ¿no?, en ninguna de las fases, ni en el entrenamiento, ni en la cría, ni en el destino de estos animales. Por tanto, bueno, esta ley está completamente legitimada para hacerlo, y además viendo, ¿no?, que la actual ley del deporte, digamos que se remite, un proyecto de ley del deporte, se remite a las reglamentaciones de las federaciones, cuando vemos que no existe absolutamente nada. Por tanto, bueno, si se quiere excluir, que es absolutamente impropio,
En todo caso, tendría que haber un mandato para que se adaptaran todas estas reglamentaciones, un mandato de adaptación, un periodo transitorio de adaptación de estas reglamentaciones a las necesidades de los animales, ¿no?, de la protección, y para garantizar que estos animales están adecuadamente tratados. Voy a pasar a la siguiente. Tipos de delitos. Respecto al Código Penal. Sí, respecto al Código Penal, bueno, vamos a ver. Actualmente existen las actividades que se encuentran no solo reguladas, las actividades legales. Es evidente que estas están, si están bajo el amparo de la ley, si se realizan conforme a los parámetros, conforme a las condiciones de la legalidad, no puede ser una conducta delictiva. Es evidente. Esto tampoco ha cambiado tanto respecto al antiguo redactado. No sé si seguramente me lo está también preguntando en relación al hecho de que ahora se está hablando de animales vertebrados. También, ¿quién? Dice que sí. Bueno, tampoco ha cambiado tanto respecto a la actual regulación. Ahora se hace referencia a los animales domésticos, a los animales amansados. Cabe recordar que respecto a los animales amansados, una circular muy popular, se dice muy popular, una circular del Ministerio del Fiscal, la 7/2011, una circular en el que se interpretó de forma amplia estos animales amansados. Respecto a las especies, por supuesto, se hablaba de iguanas, de serpientes, de todos aquellos animales, ¿no?, bajo la tutela, ¿no?, humana en este caso, pero se hizo una interpretación amplia. Luego, en la última reforma es cierto que se amplió muchísimo el espectro bajo el cual los animales quedan tutelados penalmente, y se dejó fuera aquellos que viven en estado salvaje. Bueno, respecto a esta nueva redacción, ahora lo que únicamente tenemos que superar el hecho de que los animales, de que la importancia, ¿no?, que no tiene para nada que estén bajo el control humano. Es decir, ahora sí que quedarían bajo tutela penal todos aquellos animales que viven en estado salvaje, vertebrados, pero es que voy a decir más. Con la actual legislación, si tenemos en cuenta que son los estándares científicos, ¿no?, o sea, la evidencia científica, los que marcan los estándares de protección animal en la legislación, si acudimos, por ejemplo, a legislaciones de experimentación animal en el que se hablan de la necesidad de también proteger a los cefalópodos, que son animales invertebrados. ¿Por qué? Porque está, y lo dice la directiva y lo dice nuestro Real Decreto 53/2013, porque está probado pues que también sienten dolor, sufren angustia, etcétera, y daños duraderos. Todavía, bueno, pues se podría ido incluso más allá, con lo cual no existe tanta diferencia respecto a la regulación anterior. Simplemente ahora lo que no va a quedar impune son aquellos actos que todos hemos rechazado, ¿no?, cuando hemos visto que, por ejemplo, en una práctica cinegética, pero fuera de la reglamentación cinegética, no simplemente lo que usted me decía, salir al campo, cazar un conejo, no. Cuando, por ejemplo, pues hemos visto, ¿no?, estos actos en los que un cazador pues ha cogido un zorro, lo ha torturado y lo ha matado, esto evidentemente, y esto fue algo que subrayó el Defensor del Pueblo en su dictamen del 2019, acudió al Departamento de Agrario de Aragón justamente de oficio, para pedir a los señores legisladores que en la próxima reforma pues estuvieran tutelados estos animales que viven en estado salvaje, porque en este caso se archivó y quedó en una mera multa. Justamente. Uy, ¿de verdad? Pues vaya, pues puedo continuar. Un minuto. ¿Un minuto? Vaya.
pues lo siento, pues me he alargado más de lo necesario. En cuanto a las libertades y tradicionales en un mundo rural, me hablaba de las 6.000 alegaciones. Efectivamente, bueno, esto quiere decir que se tiene muchísimo interés, ¿no?, en esta ley, en que sea una ley coherente y que se adapte a las exigencias actuales de la sociedad, que lo que no quiere es que se sigan maltratando y se sigan abandonando animales. Evidentemente se tiene que escuchar a todos y a todos con los trámites reglamentarios. Aquí, bueno, pues hubo una consulta pública previa, hubo el trámite de audiencia pública y ahora pues el trámite parlamentario. Ha despertado consenso a favor y en contra, insisto, porque es una ley cuyo debate pues ya venía exigiendo la sociedad de hacía muchísimos años. En cuanto a la esterilización, me remito también a la sentencia del Tribunal Constitucional 81/2020, cuando a raíz del recurso de inconstitucionalidad de preceptos de La Rioja, allí se estableció cuál es la frontera, digamos, de la esterilización. El Tribunal Constitucional dice que la esterilización de los animales es una medida adecuada para frenar el abandono, legítima. Y ahí, bueno, pues creemos que, por tanto, no solo es legal, sino que es absolutamente necesaria justamente para evitar futuros abandonos, para evitar futuro sufrimiento. ¿Puedo seguir? ¿No? Mejor no, es que bueno, tenemos que terminar. Claro, pues creo que no he respondido a un par, pero bueno. No. Bien. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a usted por su presencia, por sus explicaciones y por todo lo que nos ha trasladado. Muy bien, pues suspendemos por un momento mientras iniciamos la siguiente y última, que es la última comparecencia. Porque está aquí ya el... ¿no? Sí. ¿Es que sí? Un par de minutos. Disculpa, es que... Ya. Disculpa, que te dije No, acabar las